Diosas, sacerdotisas, gobernantes... El Egipto faraónico contó con la presencia de notables mujeres que influyeron en la vida política, social y religiosa del país del Nilo. Pero, ¿fueron solo unas pocas o hubo un matriarcado? ¿Hasta qué punto era relevante la mujer en el antiguo Egipto? ¿Cuál fue su influencia en la sociedad? Para responder a estas y otras cuestiones nos acompaña Juana María Iglesias, licenciada en Económicas y profesora de Filosofía Comparada de Oriente y Occidente de la Organización Internacional Filosófica Nueva Acrópolis. Bien, pues con Juana María Iglesias de la Asociación Nueva Acrópolis vamos a hablar de la importancia de la mujer en el antiguo Egipto. Ojalá le hubiéramos dado a la mujer la notoriedad que en aquellas civilizaciones y culturas se le daba. Porque hay que reconocer que en ciertas culturas el matriarcado era más que importante, la diosa mujer, ¿no? La diosa que nos daba el fruto de vida, la esencia, lo que tenía que venir, los hijos, ¿no? Juana María Iglesias, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Juana. ¿Era la cultura egipcia, la civilización egipcia, una cultura más patriarcal o matriarcal? Bueno, yo no creo que podamos incluir al país de Egipto en esta clasificación que nosotros damos cuando estudiamos historia a las diferentes civilizaciones, por nuestra educación o cultura judio-cristiana, donde prevalece siempre un sexo sobre otro. Egipto hacía prevalecer el espíritu y el espíritu no tiene sexo, con lo cual lo que importaba era lo que ellos llamaban la calidad del ip, que el ip era el corazón conciencia, y aunque uno tuviera sexo femenino o sexo masculino, lo que importaba era que uno fuera capaz de asumir ciertas funciones que se canalizaban evidentemente a través de lo femenino y de lo masculino, pero es que nos cuesta entender una civilización que no hizo prevalecer un sexo sobre otro, porque hemos retrocedido en este sentido. La mujer y el hombre, lo femenino y lo masculino, tenían las mismas oportunidades, eran respetados por igual, canalizaban energías diferentes y tanto en lo laboral... Por igual, ¿sí? Sí. Eso significaría que en el panteón egipcio habrían diosas como dioses. Sí. ¿En el mismo número también? Bueno, no era importante el número, lo que era importante es que los dioses canalizaban una serie de fuerzas, de potencias, de leyes del universo. Complementarias, porque incluso los egipcios, los hombres egipcios, tenían oraciones incluso a la diosa Isis Hathor, que era la diosa del amor. Es decir, que incluso no solamente era que las mujeres rendían culto a las diosas y los hombres a los dioses, sino que son fuerzas que están en el universo manteniéndolo en armonía. E incluso los hombres tenían oraciones dedicadas a Thor para que el amor les acompañara toda la vida. Sabemos entonces la importancia de la mujer en la sociedad egipcia. Sabemos que no hubieron esclavos. La gente que hacían las pirámides era gente contratada y pagada, que sí, que a lo mejor habían perdido sus tierras, ¿verdad? Pero qué bueno que les pagaban por hacer y ayudar a las pirámides. Iban ataviados de una manera muy concreta, eran muy limpios, eran muy cultos, ¿no? ¿Y hasta qué punto la mujer, desde el punto de vista de la sociedad, estaba más que bien vista? Me explico, sabemos que no había diferencias de clases, pero ¿hasta qué punto la mujer podía participar donde participaban los hombres? En las reuniones de los hombres, en las tribales, tanto para la guerra como para otro tipo de situaciones, ¿la mujer también participaba, daba su opinión o no? En lo militar no se sabe que hubiera compartido ese papel en el campo de lo militar o en las tareas como la albañilería. El resto de tareas y trabajos, una mujer podía ser piloto de barco, podía ser la inspectora del tesoro, dirigir una ciudad, ser médico, ser escriba, ser reina. Y aunque fuera la esposa de un faraón, asumía unas funciones, diríamos, sagradas o rituales. ¿Tenía el mismo valor la mujer del faraón? Fundamental. Sí. Era faraona. Porque cuando él era faraón, necesitaba casarse con su esposa la reina, asumían el papel de la primera pareja primordial. Entonces el faraón necesitaba que la reina
iniciara los rituales para, de alguna forma, energetizar la tierra, recrear el universo constantemente. Y cuando era ella la que era reina, no necesitaba esposarse con un marido humano porque ella misma podía asumir esas funciones. O sea, la faraona en sí era faraona también, igual tenía el mismo poder que el faraón. Sí. El mismo. Y si él fallecía, ella seguía con el poder del faraón. O seguía a su hijo, y si su hijo no era apto, pues ella asumía las funciones de gobierno. ¿Tenía libertad para volverse a casar con otra persona y elegir ella a otro faraón o no? Sí, la mujer tenía libertad de... Más bien era ella la que decía con quién quería casarse. En el caso de los faraones, no lo tengo tan claro si ellos podían decidir libremente casarse. Ponía que un faraón había sido educado desde que era muy pequeñito en los llamados misterios de la naturaleza, es decir, en el conocimiento de las grandes leyes de la naturaleza. Y los sacerdotes decidían si esa persona era apta para ser faraón y casarse. En algún momento de la historia, Juana María Iglesias, de ese antiguo Egipto, la mujer tuvo más preponderancia en situaciones de Estado, de gobierno, de cultura, de enseñanza que el propio hombre, o no, o siempre estuvo equiparada a los designios de lo que tuviera que venir. No hubo una preponderancia de la mujer nunca. Sobre el hombre. Ha habido casos de personas, de reinas que históricamente han pasado a la historia, como la famosa Cleopatra, porque quizás fue la última reina de Egipto y como es el último periodo de la historia de Egipto que conocemos, pues quizá ha resaltado más por el cine, más que por otra cosa, más que por sus cualidades, aunque las tenía, ¿eh? Era una superdotada, ¿no? Una ministra de Asuntos Exteriores buenísima. 5 o 6 idiomas, o 8 idiomas, un montón Sabía de idiomas. un montón de idiomas y tenía un encanto a la hora de persuadir y atraer a lo mejor de Roma hacia Egipto, en ningún hacia momento Alejandría. La mujer por aquello del don de procrear, ¿no? Claro, el culto a la mujer, ¿no? Desde siempre se ha visto, hemos visto diferentes tallas, incluso de madera aquí, en la zona europea también, el culto a la mujer, ¿no? Que se fue perdiendo. Yo no entiendo por qué se fue perdiendo ese culto de la mujer, ese culto a la diosa madre, ¿no? ¿Por qué? Se fue perdiendo después de Egipto. Ya Grecia y Roma no le dieron, no la equipararon al hombre como lo hicieron en Egipto. Y bueno, cuando entramos dentro de la etapa del cristianismo, evidentemente la mujer ya no... Mucho peor. Ya era un ser inferior que ni siquiera tenía derecho Sin embargo, Juana María, a nada en el campo espiritual. Remitir al antiguo Egipto, ¿podríamos diferenciar la mujer en ese medio antiguo o moderno Egipto, ¿no? Lo digo porque se han encontrado detalles de escrituras de que habían magas, brujas, evidentemente que eran mujeres, que no eran hombres, ¿no? ¿Por qué esa distinción? Bueno, había también maga, magos y ¿sí? sacerdotes en otros campos. Ah, muy bien. Sí, los había en todos los campos. Sí que es verdad que todas las sacerdotisas que rendían pues, culto en los templos de los dioses eran sacerdotisas, eran bailarinas, eran cantoras, se encargaban de renovar la energía de todo Egipto y eran a su vez... hacían magia. ¿Por qué? Porque las sacerdotisas que estaban en un templo eran educadas a tiempo completo. Había de diferentes rangos, ¿no? Pero sobre todo las directoras eran educadas a tiempo completo para poder canalizar esa serie de energías que representaba un dios. Los romanos, Juana María Iglesias, aprendieron de esa cultura, lo digo por el tema de las sibilas, de sus templos... Claro, de y sus... los griegos. Sí. Se alimentaron de Egipto. Los mejores filósofos griegos se alimentaron de la sabiduría de Egipto. Antes hablabas de Cleopatra. Y los romanos a través de... Pero Cleopatra venía de griegos, de la familia Ptolomeo, no eran griegos sus padres, ¿no? Ella incluso, ¿no? Sí, pero ella tenía el sueño de volver a hacer de Egipto ese imperio que fue en el tiempo antiguo. Y aunque los Ptolomeos sí que eran griegos, que vinieron a través de Alejandro Magno, ella su sueño era volver a recuperar ese Egipto sagrado, ese Egipto, la tierra amada de los dioses. Juana María, si vamos o escribimos o buscamos en la página web de la Asociación Nueva Acrópolis, que tú representas hoy en Tierra de Sueños, vamos a descubrir que
venís ofreciendo talleres, conferencias, cursos gratuitos para nuestra audiencia, donde podemos ir incluso por internet. Estáis en todas las partes estáis en España, en todas las comunidades. ¿Vais a hacer alguna que hable en concreto sobre el particular, sobre Egipto y la mujer en Egipto o no? Ahora mismo en este trimestre no lo tenemos previsto, pero este temario está dentro del programa de estudios que impartimos cotidianamente en los talleres de filosofía y voluntariado que hacemos. Muy bien, bueno, pues todos los días. Vamos a remitir a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores que vayan a esa página web de Nueva Acrópolis. Seguramente encontrarán muchos talleres y conferencias que tienen que ver mucho con el tema que hemos querido hablar, porque hablan de filosofía, de cultos comparados, de religiones comparadas, de historia, de la antigua y nueva historia, ¿verdad? De esas cosas que nos vienen haciendo grandes. Bueno, pues Juana María Iglesias, muchísimas gracias. Por haberme invitado. Gracias, un placer. Buenas noches.